Bien, y voy a continuar un poquito en la lectura que tenemos con este libro de demonología del Padre Fortea. Ayer decíamos un poquito el proceso a través del cual los demonios fueron separándose de Dios. Los que perseveraron, voy a continuar diciendo que los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Comenzaron un proceso en que se trataron de autoconvencer de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que en él había errores y por cierto que había fallos. Esto me llama la atención porque hoy en día he escuchado frases como: yo nací en un cuerpo equivocado, como si Dios fuera un Dios que tuviera fallas o errores, pero ese realmente es el pensamiento del demonio, no es del mal, perdón, no es el pensamiento humano meramente. Comenzaban a acariciar la posibilidad de que había aparecido en sus inteligencias, la posibilidad de una existencia apartada de Dios y de sus normas, como hoy, por cierto, suele suceder. La existencia aparte de Dios aparecería como una existencia más libre. Eso es lo que piensan, por ejemplo, los que se dedican a adorar a la muerte o a adorar al mal. Piensan que ya con eso son más libres, que se desatan de las cadenas de los mandamientos de Dios, llevan una vida libre, pero la existencia apartada de Dios ciertamente aparece como una existencia más libre. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor, como algo pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente al que había que liberarse. En esta nueva fase de alejamiento ya no era simplemente que buscaran un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo les parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad. Pensaban que la belleza y la felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor. ¿Por qué había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debía imponer sobre la de los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades? No somos niños, no somos esclavos, no vamos a servir. Eso debieron pensar. Ya Dios ya no era un elemento que había dejado atrás, sino que comenzaba a convertirse para ellos en el mal. Y así comenzaron a odiarle. No sé si se dan cuenta, pero hoy hay ciertas sociedades secretas que en el fondo esconden esto, una inversión de valores. Actualmente, ahora ya lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ese pensamiento es el que realmente estamos viviendo en el mundo. Este mismo proceso que vivieron los ángeles es el que ahora estamos viviendo también nosotros y vamos a llegar hacia allá. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo para sus pretensiones. Un obstáculo como opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como fuente de órdenes y mandatos. El odio nació con la energía de sus voluntades, resistiendo una y otra vez a las llamadas de Dios que como un padre les buscaba. El odio nació como reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en su decisión de abandonar la casa paterna, por decirlo en términos que resulten comprensibles para nosotros. Es decir, alguien se marcha de casa, al principio simplemente quiere marcharse. Pero si el padre le llama una y otra vez, el hijo acaba diciendo: déjame en paz. Dios les llamaba entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de Él, más se afianzaría su alejamiento. Por supuesto que muchos ángeles que se habían alejado en un primer momento, volvieron. Esta es la gran lucha en los cielos de la que se habla en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se dice más o menos lo siguiente: y se entabló un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. Y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerzas. No volvió a encontrar su sitio en el cielo. Fue expulsado el gran dragón,
la serpiente antigua que se llamaba Diablo, el adversario que engañaba al orbe entero. Fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Pero aquí termino esta parte preguntando cómo fue esa lucha. Bueno, pues mañana, Dios mediante, vamos a responder esa pregunta y a describir cómo fue esa lucha. Por lo pronto,